Bienvenidos, aquí estamos en una nueva edición de Líderes y Personalidades del Mundo. Finalmente Ecuador está encontrando la paz. Ustedes saben que se derogó el decreto que le quitaba el subsidio a las naftas y por esta derogación es que los indígenas decidieron lentamente regresar a sus hogares. En el mientras tanto, hubo saldos a tener en cuenta. Dijo la ministra del Interior que más de 150 coches de las fuerzas de seguridad fueron destruidos, otros 400 policías están heridos, hay varios detenidos, muchos de ellos ya fueron liberados. Pero atención con este dato, porque en estas últimas horas también hubo detenciones que tienen que ver con la política. Se detuvo a personas que responden al correísmo y que según el gobierno de Lenín Moreno habrían sido estas personas, todas opositoras, en algunos casos legisladores, los que llevaron adelante todos estos actos que tienen que ver con la violencia que vivió Quito durante todas estas manifestaciones con un único objetivo, según denuncia Lenín Moreno, que era provocar un golpe de Estado. En el mientras tanto, hay que decirlo, las naftas bajaron, volvieron a los precios que tenían antes de la implicancia, digamos, del decreto 883, pero falta todavía establecer qué es lo que va a pasar con los días de vacaciones de los empleados públicos, que querían bajarlos de 30 días a 15, el día de sueldo que iba a ser destinado, un día de sueldo de cada empleado público iba a ser destinado para que el Estado pueda llegar al déficit cero, porque estas son las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Pero además hay otra cuestión, ¿qué va a pasar con aquellos cargos temporarios que el Estado ahora quería, digamos, hacer nuevos contratos con un 20 o 30% menos de salario para quienes así lo conformen? Todos estos temas ahora se van a tener que revisar, pero con una agenda o con una comisión especialmente creada para ver cómo se reemplaza el decreto que finalmente fue derogado. Esta comisión va a estar integrada por sectores sindicalistas, por sectores rurales y también por el propio gobierno. ¿La idea cuál es? Bueno, reemplazar el decreto por uno nuevo, pero sin generar todo este caos social. Le damos la bienvenida, ahora sí, a Alejandro Launagaray y a Enrique Romero para analizar este tema que después vamos a enganchar seguramente con lo que pasó en Ecuador, en Perú, que ha vivido una verdadera crisis política, no tanto económica, pero sí política. Pero comencemos ahora a analizar la situación en Ecuador. Le voy a dar el primer pase, digamos, a Alejandro Launagaray. Quiero recordarte, Alejandro, esto no se debe hacer en televisión, pero lo vamos a hacer. Habías dicho, Lenín Moreno ya tiene su destino sellado. Y lo mismo había dicho el señor Enrique Romero. Y sin embargo, Lenín Moreno sigue como presidente en Ecuador. ¿Qué le genera esto? ¿Va a seguir? ¿La situación puede cambiar? A ver, a esa frase que bien acordaste, buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. A esa frase que dije, que no retiro lo dicho, en este caso, agregué que, recuerdo, es posible que termine haciendo marcha atrás con estas medidas, pero esto no soluciona el problema. No soluciona el problema, calmó un poco la cuestión en las calles, se sientan a negociar, pero el FMI está cada vez más presente y alguien o con algo se va a tener que pagar este ajuste que ya está arreglado y de alguna manera va a avanzar. Y además, no es que terminaron las manifestaciones, la violencia y el pueblo de Ecuador dice, bueno, listo, ahora nos amigamos con Lenín Moreno y lo vamos a apoyar y lo vamos a votar. La debilidad del gobierno de Lenín Moreno quedó expuesta. Claro, ya venía debilitado y la verdad que esto no lo... Exactamente, la firma con el FMI lo terminó de debilitar, fue un golpe fuerte en su apoyo, que sí, si vemos hoy una encuesta, que no la tengo, pero si viéramos una encuesta del apoyo a Lenín Moreno, va a seguir tan baja como fue durante las protestas. No es que Lenín Moreno sale triunfante de esta situación, sale sobreviviendo, sí, sentado en el sillón del gobierno, pero está debilitado y la situación económica, Verónica, se va a seguir agravando porque además el mismo FMI ya dijo que la economía de Ecuador va a seguir cayendo durante este año y los ajustes
de una u otra manera y pagando, sea con recursos naturales o con ajustes a otros sectores de la población, se van a tener que hacer porque es lo que arregló Lenín Moreno con el FMI y con su principal socio hoy, que son los Estados Unidos, ¿no? Ajá, y a ver cómo defiende su postura Abraham Lincoln una vez dijo, no sabía cuál problema era peor. Si los sureños en el frente del sur, las tropas sureñas, o los banqueros en la retaguardia. Y los banqueros supuestamente estaban a favor de él. Bueno. Y acá pasa lo mismo. A ver, por un lado, Lenín Moreno tiene al pueblo, a quien se debe, y al FMI, a quien le debe. Claro. Entonces, no puede un presidente que no tiene el poder necesario como para responder al interés nacional, al interés de su pueblo, dejar contentos a estos dos frentes que son antagónicos. No puede. El problema de Ecuador y de Lenín Moreno, del gobierno de Lenín Moreno principalmente, no está resuelto para nada. Lo que hizo ahora fue ganar tiempo para que los titulares de los diarios digan se soluciona la cuestión en Ecuador, para que desde los inversores, los mercados, el sector financiero vea que, bueno, Lenín Moreno está en control de las clavijas de la gobernabilidad, cosa que no, simplemente patea el problema para adelante. Dejó sin efecto este subsidio a los combustibles, que para mí no es subsidio, para mí entender no es un subsidio. En Ecuador, el petróleo ecuatoriano, sacado del subsuelo ecuatoriano, por trabajadores ecuatorianos, a sueldo de trabajador ecuatoriano, tiene un valor muy diferente al precio internacional que se fija en los mercados de la OPEP. Es muy distinto ese valor para un ecuatoriano. ¿Por qué el ecuatoriano tiene que pagar aquel valor que fijan? Y esa diferencia es lo que llaman subsidio. Pero me estás esquivando Vos habías dicho que ya Lenín Moreno se iba. Y si no está la solución a los problemas. Y entonces en 15 días va a estar de vuelta a la calle, la gente en la calle, en 15 días. En 15 días. Y sí. Mirá que tenemos grabado mientras todo. No solucionen los problemas de fondo, vos acabás de decir, sí, ok, dio marcha atrás en el decreto 833 en lo que hace al precio de los combustibles, pero no está resuelto el tema de la suba de impuestos, los empleados públicos, la reducción de las vacaciones. Y a ver si coinciden conmigo, está clarísimo que Lenín Moreno no salió ganando, pero los que sí salieron ganando es la Confederación de Indígenas Nacionales Ecuatorianos, ahí está, que además de mostrarse por primera vez en estos últimos 15 años muy fuertemente organizada, con sus ideales muy pero muy intocables, llegó hasta Quito, logró su cometido, se retira de Quito, primero limpia las calles, después se retira de Quito, y ahora ya han dicho que van a postular integrantes de la Confederación Indígena para que conformen parte del Congreso en las próximas elecciones ecuatorianas. Es que, claros ganadores. Totalmente. El ganador, más allá de lo que son los titulares de los medios ecuatorianos, que históricamente juegan con los gobiernos que son de derecha, ¿no? Por supuesto, el ganador, quien triunfó en estos días de conflicto, fue el pueblo ecuatoriano y los indígenas, por sobre todo, ¿no? Que fueron los que más sobresalieron en esta disputa con el gobierno y los que terminaron de torcerle el brazo a Moreno para que hiciera marcha atrás con estas propuestas. Fue un triunfo del pueblo, pero en términos bélicos, es una batalla recién de una disputa muy fuerte que están llevando los sectores extractivistas, y no solo recursos naturales, sino lo que estamos viendo en el mundo hoy, que es un nuevo extractivismo financiero, que son los mercados globales, sobre todo occidentales, que extraen la riqueza mediante créditos de los bancos, mediante los organismos multilaterales como el FMI, que lo vemos claramente en Ecuador, donde buscan extraer la mayor riqueza posible sin tener en cuenta lo que pueda pasar dentro de cada país. Claro, o los intereses de ese país, ¿no? Claro, pero aparte vos fijate, vos dijiste que en estos últimos 15 años la CONAIE, la Confederación de Entidades Indigenistas del Ecuador, no se hizo notar, no tuvo visibilidad. No fueron 15, exactamente fueron 12. Sí, que verdad, fueron no los tanto. 10 años de Correa y estos 2 años de Lenín Moreno, hasta que estalló todo este gran problema. ¿Y por qué fue eso?
porque Correa bien supo metérselos en el bolsillo. Vos fijate, Correa, sin ser una persona que proviene de aquel sector, no tiene raíces indígenas, hasta en su vestimenta misma asumía ese rol. Sí. Es raro ver presidentes que asuman una vestimenta propia del indigenismo. Vimos muy pocos. Evo Morales, claro, Ollanta Humala y en Perú y Rafael Correa. Y no más. Igual hacen su juego, no es que son correístas, ¿no? Pero hacen su juego. Sí. A ver si podemos, pero en 30 segundos, ¿cómo quedó parado Correa con todo esto? Correa obviamente se perfila como un tipo con el poder suficiente como para generar una vuelta al poder en Ecuador. ¿Lo ves así? Y el intento y las posibilidades las tiene, por eso el gobierno Lenín Moreno, aprovechando esta situación, está haciendo una persecución contra los sectores opositores que están en el Parlamento. Y ya que tenemos apenas 2 minutos más, me gustaría hacer un paralelismo, si les parece, con la situación en Perú, que pasó un poco desapercibida con todo el estallido en Ecuador, pero no se olviden que el presidente peruano, Martín Vizcarra, que logró hacerse de su puesto después de que fue preso Pablo Kuczynski, también tiene serios problemas, porque hubo un momento en Perú donde no se sabía quién mandaba, y también pasaba parecido a lo de Venezuela, había 2 presidentes, en realidad había un Congreso que decía tener el poder de la situación y estaba Vizcarra que decía que no, que el presidente era él, y finalmente hubo acusaciones cruzadas entre el Congreso y el presidente peruano, los dos acusándose de golpes de Estado. Vizcarra porque quería disolver el Congreso y el Congreso porque decía que no podía ser disuelto por el presidente. Sí, el platillo de la balanza lo inclinó las Fuerzas Armadas en favor de Vizcarra, pero déjame leerte algo. Y la población, y la población desde ya. Que salió a favor de Vizcarra. Bueno, no existe en Perú una división como la que existe acá entre Fuerzas Armadas y pueblo, ¿no? Es el pueblo. Pero déjame leerte algo que no tiene desperdicio y se entiende todo después de esto. Mira, Alan García, que gobernó entre el 85 y el 90 y el 2006 y el 2011, estuvo preso y terminó suicidándose después de que un juez ordenara nuevamente su detención. Es verdad, eso pasó hace muy poquito tiempo. La justicia determina detenerlo por casos de corrupción. Estamos hablando de un expresidente peruano, Alan García, y en el momento en que la policía lo va a buscar para llevarlo detenido, él pide permiso para subir a su habitación y ahí se quita la vida. Así es. Bueno, sigo. Alejandro Toledo, que gobernó entre el 2001 y el 2006, se fugó a Estados Unidos, fue detenido en California y aguarda en la cárcel mientras dura su proceso de extradición. Otro expresidente peruano, también todos son ensuciado. Claro, faltan dos. Sigue. Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, y su mujer, Nadine Heredia, pasaron 9 meses en prisión preventiva. Sí. Pedro Kuczynski, que gobernó entre el 2016 y 2018, debió renunciar cuando el Congreso de mayoría opositora estaba a punto de destituirlo. Claro, y Kuczynski es el que era presidente cuando finalmente a quienes ustedes ven en pantalla, que es Vizcarra, lo sucede porque era el vicepresidente y como fue preso el presidente, entonces le toca por constitución reemplazarlo, con lo cual el nuevo presidente peruano no salió por una elección. Esto hay que decirlo también. Que esto sigue, a ver. Keiko Fujimori, líder de la oposición, está presa y en una cárcel común entre asesinos y narcotraficantes. Y su padre, Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y el 2000, también está preso, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad durante su gobierno. O sea, es el panorama institucional de los presidentes peruanos. Ajá, y le voy a tener que dar los 30 últimos segundos a Alejandro. Te agrego, los últimos 25 o 30 años de gobiernos neoliberales, porque siempre se acusa la corrupción a los gobiernos populistas de izquierda, todos signados por casos de corrupción, Odebrecht y otros, porque el sistema judicial también está acusado de diversos hechos de corrupción, el Parlamento, todo el sistema político de Perú atravesado por una corrupción sistémica, que hoy Vizcarra se presenta con la reforma y el referéndum que hizo el año pasado para modificar el sistema político y judicial como
no digo salvador de la República, pero como un reformista para acabar con una corrupción sistémica. Vamos a ver si lo logra y si es realmente sincero. Por eso recibe ese apoyo fenomenal de casi el 80% de la población, y la gente salió a las calles a respaldar el cierre del Parlamento. Sí, muy, muy fuerte apoyo popular. Pero bueno, vamos, así no, es que me todo, tengo que ir al Ecuador corte. se mantiene económicamente estable pese a todas estas crisis. Ecuador. Perú, Sí, Ah, sí, Perú, y creciendo. Bueno, Y bien. creciendo. Gracias a China. Bueno, me dejaron sin tiempo para cerrar a mí, pero cuando hacemos una pequeña pausa, no se olviden que el que tiene la última palabra es el que gana. Ya Obviamente. volvemos. La guerra en Siria lleva muchísimos años, me refiero a la guerra civil, ¿no? Que empezó allá por el 2011, 2012. Pero ahora la novedad tiene que ver con este ataque desde Turquía. Y observen ustedes el mapa para empezar a entender de lo que estamos hablando. Fíjense que la frontera al sur de Turquía o al norte de Siria, como quieran verlo, es ahora el eje de todas las preocupaciones. ¿Por qué? Porque en esa frontera, durante muchos años, cuando empezó la guerra civil en Siria, estaban apostados los famosos kurdos, que es este grupo de minoría étnica, que no es tan menor, porque son cerca de 30 millones, que están no solamente en Siria, sino en varios países. Algunos están en Turquía, otros están en Irak, otros en Irán. Bueno, cuando Turquía decide atacar Siria, hay un desequilibrio, digamos, en toda la zona del Medio Oriente que solo un especialista lo puede explicar. Y por eso está con nosotros conectado telefónicamente el señor Horacio Calderón, que es analista internacional, pero que se especializa justamente en todo lo que sucede en Medio Oriente. ¿Cómo le va, Horacio? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, a ver, explíquenos por qué los turcos invaden a los kurdos en el norte de Siria y qué papel juega en la región cada uno de estos países que vemos en el mapa, de la forma más sencilla para que todos podamos entender. Bueno, como yo había explicado numerosas veces en Canal 26, estamos experimentando desde 2008 un cambio de ciclo histórico de 5 siglos. No voy a explicar obviamente eso, pero uno de los grandes efectos que ha tenido este cambio de ciclo es el resurgimiento de antiguos imperios que quieren de alguna manera renacer hoy con claves distintas, y este es, por ejemplo, el caso del antiguo Imperio Otomano, hoy Turquía. Ajá. ¿Qué sucede? A ver. El Imperio Otomano fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. A raíz de esa derrota, perdió casi todas las regiones de su imperio, entre ellas numerosos países árabes, entre ellos Siria. Con los acuerdos, los tratados posguerra, post Primera Guerra Mundial, quedó toda la región de la Anatolia como envuelta en una especie de corset del cual no se puede escapar. Una de las grandes rutas para escapar de ese corset es sin duda lo que estamos abordando en este momento, el resto quedará para otra oportunidad, que es el norte de Siria. Porque de alguna manera en el año 2011, cuando salieron a relucir estas famosas primaveras árabes, falsas primaveras árabes, que eso habría que explicarlo también en otro momento, Turquía comenzó a abrir sus fronteras a cuanto terrorista de Europa y de otras regiones quisieran ingresar, por un lado, por supuesto, a Siria, y por el otro también a Irak, o desde Siria a Irak. ¿Con qué objetivo? Bueno, derrocar al gobierno de Bashar al-Assad y tener la oportunidad de poder invadir el país hacia el sur, donde al mismo tiempo había una etnia kurda altamente peligrosa para ellos, que es la que están combatiendo en este momento. Qué tan útil fue junto a Estados Unidos y otras potencias para derrotar al ISIS. Y entonces, Horacio, para ir haciendo
una pausa y si podemos volver a poner el mapa, le pido a nuestro señor director, ¿por qué Donald Trump decide retirar las tropas que estaban apostadas justo en el límite entre Siria y Turquía y que habían sido el apoyo fundamental para los kurdos? ¿Por qué Turquía ataca, digamos, a los kurdos y por qué los Estados Unidos permite este ataque? Esa sería la pregunta. Bueno, cómo no. Por ejemplo, Turquía está atacando a los kurdos del sur porque además, de alguna manera, son no solamente una barrera, un impedimento para, en el caso de provocarse en un futuro una situación caótica en Siria, poder avanzar hacia el sur, que es la antigua visión del Imperio Otomano. Entonces, Turquía, las intenciones de Erdogan, más que atacar a los kurdos, es llegar a Siria. Ambas cosas, pero ¿por qué? Ya di la explicación del por qué de Siria. La explicación del tema kurdo es un tema muy grave para Turquía. ¿Por qué? Porque están, de alguna forma, desplegados en toda la frontera, por supuesto, con Turquía. Eso lo están mostrando ustedes en este momento en pantalla en el mapa, y que en el caso de que se pueda producir una región autónoma de la franja de parte de la etnia kurda que usted acaba muy bien de describir, que es diferente a otra, cuidado, ¿no? Entonces que esto es muy complejo de poder llevar a lo mejor. Es que es muy complejo, por eso a veces yo trato de guiarlo con las preguntas, porque me imagino a dónde el televidente puede perderse. Claro, entonces, teniendo en cuenta que los kurdos, esta minoría que ha apoyado mucho a los Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, ahora están solos porque hubo un retiro de tropas por parte de los Estados Unidos. Hay otros analistas internacionales, Horacio, que ya están animándose a hablar de que el propósito en realidad de Erdogan no es solamente atacar a los kurdos y llegar a Siria, sino que puede ser hasta el propio Israel. Y llama la atención el silencio de los Estados Unidos frente a estos análisis, ¿no?, que se hacen a nivel global. Bueno, eso sería, por supuesto, un objetivo ulterior. Pero hay una cuestión importante que hace a la pregunta que usted me hizo, Verónica, y no querría dejarla sin respuesta. Toda esa región autónoma que pretenden de alguna manera o pretendían instalar los kurdos, aliados de Estados Unidos, que sería la frontera norte de Siria. Claro, pero usted fíjese, no sé si tendrán el mapa en este momento para colocar, pero si no lo explico, toda esa franja de la frontera norte de Siria, la frontera sur de Turquía, conecta con toda una región del oriente turco que es casi mayoritariamente kurda y que está peleando desde hace décadas para el separatismo, para crear una república kurda que esté constituida por los kurdos del norte de Siria, por los kurdos que están en territorio turco, no olvidemos los kurdos que están en territorio de aquí, más los kurdos que están en territorio de Irán. Y entonces podemos reflexionar lo siguiente, que para el presidente turco, para Erdogan, el peligro no es solamente la frontera al sur de Turquía con los kurdos, sino que más bien él lo que está atacando es la posibilidad de que los kurdos finalmente puedan instalarse y tener el Estado que tanto buscan desde hace tantísimos años. Claro, porque acá hay una cuestión. Ustedes recordarán que antes de la formación del Estado de Israel, ¿no es cierto?, hubo un hogar judío, ¿no? Antes que el Estado de Israel fuera, por ejemplo, fundado como tal. Entonces, la región del norte de Siria pretende eso, lograr por lo menos una condición de región autónoma. Ahora, al ser atacados de esta manera, yo diría que brutal, por parte de Turquía, que en definitiva abrió sus fronteras al terrorismo, esta región de kurdos que son sirios, o sea, son kurdos de nacionalidad siria, han vuelto de alguna manera a su situación original, sería un statu quo ante del año 2011, de estar bajo control, por supuesto bastante duro, bastante férreo,
del gobierno de Siria, que vuelve a estar en manos bajo control de Bashar al-Assad y por supuesto de sus aliados. Y ahora, Horacio, otro punto de vista dentro del mismo conflicto, ¿no? Sí. ¿Por qué ayer estaba viendo el debate de los demócratas que se está llevando adelante para las elecciones en los Estados Unidos el año que viene? Y todos los demócratas coinciden en algo que no solamente hay que ser demócrata para coincidir, pero es una pregunta válida a nivel mundial. ¿Quién va a confiar ahora, decían los candidatos, en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el presidente Donald Trump retira las tropas a los aliados de los Estados Unidos que lo ayudaron a combatir, digamos, el terrorismo en Siria durante tantos años? ¿Qué país va a confiar ahora en los Estados Unidos con este gesto que para muchos estadounidenses ha sido un error y para otros no tanto? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, eso que acaban de decir los demócratas es una especie de proclama de campaña, porque ellos olvidan históricamente todas las veces que de alguna manera traicionaron aliados que en su momento fueron tácticos, que sirvieron a algún tipo de propósito. Por ejemplo, me voy a remontar a los tiempos de Saddam Hussein, cuando Estados Unidos y otras potencias promovieron el levantamiento de los chiitas en la región sur de Irak y después los abandonaron y fueron masacrados por el gobierno de Saddam Hussein. Uh-huh. ¿Y ¿No cómo? es cierto? O sea que yo diría que los demócratas deberían poner un poco también las barbas en remojo, discúlpeme la expresión un poco académica. Uh-huh. No es la primera vez, digamos, que podemos hablar de una traición. No, le podía citar. Pero, a ver, Horacio, ¿y qué puede llegar a pensar el Estado de Israel frente a esta situación? Por dos cuestiones. Primero, porque Netanyahu todavía no logra mayoría para conformar gobierno, esto lo debilita mucho, digamos, pero además porque parecería ser que la relación entre Israel y los Estados Unidos no es la misma desde hace un tiempito, digamos, ¿no? ¿Puede temer el Estado de Israel que venga una ofensiva por parte de Turquía y que llegue, digamos, hasta su territorio, teniendo en cuenta el retiro de las tropas? No, esto yo lo considero de bajísima probabilidad de ocurrencia. Por supuesto, posible es, ¿no? Esto entra dentro de las posibilidades, pero las probabilidades de que eso ocurra son mínimas por una razón muy sencilla. Israel es una potencia nuclear, que tiene 80, hemos hablado en su programa hace poco tiempo, tiene 80 cabezas nucleares. Uh-huh. O sea, tiene un poder de disuasión nuclear que impediría, por ejemplo, a Turquía intentar un avance hacia el sur, que además yo creo que los mismos sirios en ese momento también intentarían impedirlo. Y la última pregunta que le hago, Horacio... Sí, lo veo muy poco probable, ¿no? Ajá. Y la última pregunta es... ¿Está capitalizando toda esta situación muy bien el presidente ruso, Vladimir Putin? ¿Le conviene todo esto que está pasando? Por supuesto, esto le conviene a Vladimir Putin y yo. Usted sabrá que nos seguimos mutuamente, que yo hace rato que estoy hablando de una especie de entente y un entendimiento, aunque más no sea tácito, entre Vladimir Putin y Donald Trump, ¿no? Donald Trump ayer en la Casa Blanca puso una frase en su portal que me parece muy importante: nosotros somos antiglobalistas porque nosotros somos patriotas. Y cuidado, y eso lo podía afirmar Vladimir Putin. Sí. Entonces hay muchas cuestiones de política internacional que se ven en superficie, pero que cuesta de alguna manera explicar porque forman parte de una diplomacia secreta en la cual nosotros podemos especular, pero no tenemos las pruebas, por lo menos en este momento. Bueno, Horacio, ha sido muy, muy amable. Muchas gracias. Bueno, a ver, Quique, ¿qué reflexión te queda? Todo lo que describió Horacio. Uh-huh. Pero para terminar de entender cuál es el problema de todo Medio Oriente, hay que remitirse a la Primera Guerra Mundial. Sin remitirse no se va a entender nada. Para vencer al Imperio Otomano existió una alianza entre Francia, Inglaterra y Rusia en contra del Imperio Otomano, también asociado con Alemania, ¿no? Con la Alemania del Kaiser Guillermo. Mientras transcurría la guerra, los ingleses y los franceses y los rusos en secreto sellaron un tratado que se llamó Tratado de Sykes-Picot. Sykes era un agente de inteligencia inglés, Picot uno francés. ¿Y de qué se trataba este tratado?
se repartieron Medio Oriente para luego de finalizada la guerra. Claro. De una forma tan bruta lo hicieron que más o menos agarraron una regla y trazaron rayas, y a partir de acá va a haber un país, acá va a haber otro, acá va a haber otro. Sin tener en cuenta todas las consideraciones étnicas, burdo religiosas. eso, exactamente, que no tuvieron en cuenta que ese territorio estaba integrado por mayorías chiitas, suníes, kurdas, y que quedaron encerradas en distintos países, y peor aún el caso de los kurdos, que ni siquiera han obtenido su Estado-nación soberano. Claro. Y que no son pocos, cerca de 30 millones de kurdos son los que buscan un lugar donde asentarse, ¿no? Son 30 millones que no tienen un Estado nacional soberano. Eso se convirtió en una bomba de tiempo que más tarde o más temprano iba a estallar. Y por otro lado, en aquel entonces había un personaje, también agente de inteligencia británico, que se llamaba Thomas Edward Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, que no era más que un terrorista, agente de inteligencia británico, que ingenierizaba levantamientos terroristas que hoy se llamaría ISIS, pero que en aquel momento fue apoyado por los kurdos, lo que en aquel entonces se llamó la Hermandad Musulmana. Mirá cómo se reciclan los nombres. Claro. Y el sueño para luchar contra los otomanos y vencerlos. Claro. Así fue. Hoy, ¿qué sucedió? Lawrence de Arabia le prometió a todos los pueblos árabes un gran país que se iba a llamar Panarabia, que nunca sucedió. Claro. Hoy, el Imperio Otomano quiere restaurar eso. Vos fíjate, cuando habló Erdogan en las Naciones Unidas, mientras todos estábamos hipnotizados con la niña Greta Thunberg como si fuera un prestidigitador que nos hace así con la mano y nos mete con la otra mano la mano en el bolsillo, bueno, Erdogan habló ante las Naciones Unidas y dijo cosas contundentes, lo que dijo. ¿Cómo fueron ganando terreno? Hoy. A eso se refería Erdogan. Hay 2 o 3 puntos claves en esto. Primero, como bien decía Horacio Calderón, ¿no? Estamos viviendo en el mundo una nueva profundización de la anarquía en el sistema internacional, porque están apareciendo nuevos poderes, cayendo los anteriores, y se está reconfigurando el sistema geopolítico global. Turquía, que se siente, porque a ver, todos necesitan llevarse bien con Turquía. Estados Unidos lo necesita, Rusia lo necesita, la Unión Europea lo necesita. Lo que dijo Erdogan, de que si lo molestan demasiado va a abrir las puertas a 2 millones de refugiados que vayan para el resto de Europa, es real, y el peligro está. Por eso lo necesita la Unión Europea. ¿Por qué necesita tanto Estados Unidos a Turquía? Bueno, pero vayamos a la historia. Turquía, miembro de la OTAN, punta de lanza para la amenaza a la Unión Soviética. Al día de hoy hay bombas nucleares guardadas en Turquía, que New York Times salió desesperado a decir qué iban a hacer con esas bombas nucleares. Turquía está en una posición, si vemos el mapa, en una posición geopolítica muy particular, y es interés vital para todas las grandes potencias. Históricamente. ¿Qué es Estambul? Estambul es una ciudad que está en 2 continentes, en Europa y Asia. ¿Qué es Turquía? Un país que está entre 2 bloques geopolíticos, la OTAN y Rusia, y cuenta con armamentos de ambos, cuenta con todos los armamentos occidentales de la OTAN, y ahora los rusos le proveyeron los sistemas S-400. Y vamos al tema puntual de los kurdos. Los kurdos en estos últimos años vienen creciendo y vienen acrecentando su influencia política dentro de Turquía. Claro. En las últimas elecciones legislativas lograron tener 67 legisladores. La influencia porque tienen el Partido de los Trabajadores. Es el Partido Democrático de los Pueblos, es la rama política que está en el Congreso, y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán es la rama armada, la que consideran terrorista a los turcos, ojo, y también la Unión Europea y Estados Unidos formalmente. Esa simbiosis y esa relación que no se puede negar porque la hay, esa relación es la que está buscando también romper Erdogan con este ataque, buscando debilitar la rama armada. Y siguiendo un poco el hilo de pensamiento de Quique, si es que lo estoy interpretando bien, ¿por qué en la ONU el presidente turco Erdogan dedicó tanto tiempo a hablar de lo que pasa en Israel, digamos? No solo Israel, también habló de Arabia Saudita, habló del asesinato de Khashoggi en su propia embajada en Estambul. Ahí estamos viendo de nuevo el mapa, ¿no? Sí. Desde Turquía, que vendría a ser el centro de nuestra visión, surgen
muchas incógnitas en este sentido, hablando de cuál puede ser la estrategia, porque es lo que todos nos preguntamos. ¿Estados Unidos está cambiando su estrategia, Desde quitando las sí. tropas de Siria? Desde Y ahí es ya donde que estoy sí. Pero apuntando. que Estados Unidos, como bien decía Calderón, Estados Unidos le cede Siria, la deja en manos de Rusia, histórico aliado desde la Guerra Fría, y el creador del partido del Kurdistán, era aliado del padre de Bashar al-Assad. Claro, sí. Bueno, Estados Unidos cede en su intento de derrocar a Bashar al-Assad porque es asunto vital para Rusia, y Turquía está buscando una expansión, es cierto. Teniendo en cuenta la situación anárquica del sistema internacional y el interés de las hoy grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, en la región, no van a permitir que Turquía se expanda ni que llegue a las puertas de Israel. Tampoco le van a dar tanta libertad. Ni que derroque a Bashar al-Assad. No está jugando Estados Unidos con que otra vez vuelva a desarrollar fuerza el terrorismo en Siria con el retiro de sus tropas. Te diría yo creo que en parte no. Sí. Una avanzada distinta de la geopolítica. Vos fíjate, hubo un detalle que también pasó desapercibido por los grandes medios globales porque están mirando para otro lado porque les conviene. La semana pasada en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hubo una reunión con el intento de que salga una resolución que condene a Turquía por esta avanzada sobre territorio sirio. No pudo salir esa resolución. ¿Por qué motivo? Porque fue vetada por 2 países, solo 2. Rusia y Estados Unidos. Y es la primera vez desde que se crearon las Naciones Unidas que Rusia y Estados Unidos votan en acuerdo para que no salga una resolución del Consejo de Seguridad. Es que, aparte de Estados Unidos, recordemos hace un par de años nomás, hubo el intento de golpe de Estado a Erdogan, sí, ¿no? Donde, bueno, por supuesto, lo que seguimos y analizamos de todo, obviamente que estaba Estados Unidos detrás de eso. Estados Unidos se vio obligado a arreglar con Turquía, y bueno, en esta nueva etapa de la Guerra Fría que se está viviendo en el mundo entre Estados Unidos y Rusia, y donde aparece China que se está metiendo, todos necesitan tener, lo repito y lo retiro y lo reafirmo, una buena relación con Turquía, y todos están dejando hasta cierto punto que Erdogan haga esta jugada. Claro. Bueno, la orden misma de Trump de retirar las tropas de Siria es como que le guiñó el ojo a Erdogan. No hacen falta palabras para eso. No hacen falta palabras. Claro, lo que pasa que en el medio 11.000 kurdos perdieron la vida apoyando, ¿no?, también a los Estados Unidos. Está bien que para ellos también les convenía porque ellos están buscando su lugar en el mundo. Verónica, los kurdos le habían... Una pausa. Perdón, porque si no tenemos que seguir hablando y es un tema apasionante. Hacemos una breve pausa, les prometo que vamos a seguir desarrollándolo porque van a seguir habiendo novedades en este sentido. Ya volvemos con más líderes internacionales.